Al principio, Maharaj Prataparudra no había podido entrevistarse con Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero cuando el Señor vio que el rey hacía el humilde servicio del parrandero, el Señor Jagannath, su misericordia hacia el rey, un hecho tangible. Cuando Maharaj Prataparudra, vestido de Vaishnava, estaba sirviendo al Señor, él ni siquiera le preguntó quién era, sino que sintiendo compasión del rey, le abrazó. Krishnadas Kaviraj Goswami quiere señalar que no hay nada que pueda compararse a la misericordia que el Señor mostró a Maharaj Parudra. Por esa razón emplea la palabra Dikha. Fíjate, y Chaitanya era Kripa Mahabala, que poderosa es la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así lo confirma también Abhurananda Saraswati, Yat Karunya Kataksha Vibhava Chaitanya Chaitamita 5. Hasta la más mínima muestra de la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu es una gran fortuna del avance espiritual. Por esa razón, el movimiento para la conciencia de Krishna debe propagarse mediante la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Rupa Goswami, cuando comprobó por sí mismo la misericordia y la magnanimidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dijo: Namo Mahaparanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha. Ofrezco respetuosas reverencias al Señor Supremo, Sri Krishna Chaitanya, que es más magnánimo que ningún otro avatar, incluso que el propio Krishna, pues él otorgó sin hacer diferencias ni sin pedir nada a cambio lo que nadie más ha dado nunca. Amor puro por Krishna. Srila Lochan Das Thakur en una canción dice también: Paramakaruna Pahunduijana Natai Gaura Chandra. Los dos hermanos Nitai y Gaura son tan poderosos que nadie puede compararse con ellos. De forma similar, una canción de Shriranarada Damaras Thakur dice: Vajendanandana yai satchisutta hailasai Balarama hi aila nitai Hina hina yata chila Harinama udharila Para sakshi jagai madai. Con la única intención de liberar a todas las personas pecaminosas de esta era mediante la propagación del canto de los santos nombres, el Señor Krishna y el Señor Balarama han descendido en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu. Jagai Madai son prueba de su éxito. La misión especial de Sri Chaitanya Mahaprabhu es liberar a todas las almas caídas de Kali Yuga. Los devotos de Krishna deben buscar insistentemente el favor y la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu a fin de capacitarse para ir de regreso al hogar de vuelta a Dios. Bueno, vamos a ver. Ya le dije, no quería más bien. Claro. ¿No quiere más? No, porque cuestan tanto. Bueno, ya está hecho. Bueno, ya bueno. ¿Esa es una que nada de Prabhupada? Sí. Ah, de Prabhupada. Jai Shri Prabhupada. Porque me enteré que son muy caras las que hablan. Ay, las flores. Edeka Chaitanya Nera Kripa Mahabala Pare Anusadana Vina Karaya Sapala. Qué poderosa es la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sin ni siquiera preguntar acerca del rey, el Señor hizo que todo fuera un éxito. Bueno, entonces estamos escuchando acá, ¿no? De Chaitanya Mahaprabhu, y también estamos escuchando del rey, ¿cómo se llama? Sataparudra. Sataparudra.
Hay una cosa interesante que me llamó la atención acá, que ¿no? Antes el rey Prabhupada estaba vestido como rey. Y cuando Chaitanya Mahaprabhu se había vestido como devoto, ¿no? Lo trató diferente. Hare Krishna. Bueno, entonces, ¿no? Acá se menciona que Chaitanya Mahaprabhu es el más misericordioso que Krishna, ¿no? ¿Por qué es esto? Porque, pues, como ya mencionamos varias veces, porque Krishna puso condiciones. Me dijo, ¿no? Abandona todo y entrégate a mí, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu, como Pablo menciona acá, nunca puso esa condición, ¿no? Sino que uno inundaba a todo el mundo. El amor, amor por Krishna, ¿no? Por el simple hecho de difundir los santos nombres, expandir los santos nombres por todas las partes, ¿no? Y bueno, y Pablo decía que, ¿no? Así como, ¿no? Hay una medanga que estamos usando en el kirtan, ¿no? Que se escucha por acá, quizás algunos vecinos se dan cuenta también, ¿no? Pero ¿no? Más allá no llega el sonido de la medanga. Pero Pablo comparaba los libros, ¿no? Con medanga, imprenta, ¿sí? ¿No? La medanga. Inclusive escuchamos una vez, bueno, Pablo mencionaba eso, que Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? Instaló imprenta, máquinas de imprimir en el templo, ¿sí? Y él decía esa medanga grande, ¿no es cierto? Y le gustaba el sonido, ¿no es cierto? Tatón, 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 tatón. Los libros estaban imprimiendo, ¿no es cierto? Y Bhaktisiddhanta Saraswati también le dijo a Srila Prabhupada, si algún momento consigues dinero, o sea, rupees, ¿no? En ese caso, bueno, no solo rupees, ¿no? Imprime libros, ¿no es cierto? Así que esto, ¿no? Lo debemos tomar muy en serio, ¿no? Utilizando toda la tecnología moderna para producir, ¿no? Para difundir, ¿no? Esas vibraciones sonoras a todas partes del mundo. Recuerdo una vez estábamos con Hare Krishna, estamos leyendo el libro de Sariputta sobre ovnis, ¿no? ¿Sí? Flying, ovnis, ¿eh? Ovnis. Y en un momento, bueno, ambos habíamos leído ese libro, ¿no? Y Hare Krishna me dijo en un momento, ¿cómo será? Si Prabhupada te diera que vayas a otro planeta, ¿irás? No voy a translate. You understood? Hare Krishna, ¿no? We were both reading the book Sariputta about flying saucers. ¿No? Alien identity. Yeah. And after we had read it, he asked me if Prabhupada would tell you to go on another planet, would you do that? Bueno, entonces, ¿no? Acá estamos escuchando de nuevo. Tantas veces hemos escuchado la misericordia inconcebible de Chaitanya Mahaprabhu. Y Chaitanya Mahaprabhu tenía una misión, ¿no es cierto? ¿No? Él mismo aceptó la orden de sannyas, viajando, predicando por todas las partes, ¿no? Es muy importante que tengamos devotos que viajan, ¿no es cierto? Y van a, ¿no? Una vez tuve, Jayavataga vino a una ciudad en Alemania, ¿no? O sea, no salió del aeropuerto, ¿no? En la época cuando él no estaba tan enfermo todavía como hoy en día, o tan condicionado, viajabas incansable, como dicen, ¿no? Viajaba a todas las partes, ¿sí? Inclusive a veces llegaban al aeropuerto, ¿no? Y se tiene que quedar unas horas ahí para la conexión, ¿no es cierto? Entonces siempre los discípulos decían, vamos, y él salía, ¿no? Y estaba con ellos. Y un día vino a una ciudad en Alemania y fueron varios votos, inclusive un discípulo mío fue, ¿no? Y él le preguntó, discípulo, ¿de quién eres? Y dijo, Bhakti Bhushan Swami. No, dijo, Bhakti Bhushan Swami. Entonces, él dijo una cosa, ¿no? Dijo, sí, Bhakti Bhushan Swami se conoce por viajar a lugares donde no va nadie. No es para glorificarme a mí mismo, pero... ¿No? ¿Ah? Coyhaique.
Ahora voy a Caracas, nadie jamás va a ir. Es un lugar súper peligroso, muy raro, muy loco. Se han ido millones de personas de Venezuela a otras partes. Sí. Así que esto, ¿no? Pero hay devotos ahí, hay devotas, tienen Mangalati, ¿no? ¿Cómo? Hay libros. Y también, ¿no? Eso es lo que le interesa a eso. ¿No? Porque está siempre haciendo Sankirtan todo el tiempo, ¿no? Su verdadera misión es distribuir libros, ¿sí? Y necesitamos devotos que tienen esa misión, ¿no? En el corazón, que hay que distribuir libros, ¿no? Imprimir libros, distribuir libros, presentar libros, ¿no? Dar libros a personas importantes, ¿no? Y hablar de los libros, ¿no? Y todos. Educar los devotos en base a los libros de Srila Prabhupada, ¿no? Prabhupada siempre decía la base, ¿no? Son los libros. La utilidad es el principal, ¿cómo era? Principio. La prédica es la esencia, ¿cómo? Y otra más, recuerdo. Y la pureza es la fuerza, ¿sí? ¿No? O sea, ¿no? Recuerdo en el Chaitanya Charitamrita se menciona, no sé quién fue, Chaitanya Mahaprabhu, al glorificar los Haridas Thakur, ¿no? Él decía, ¿no? Bueno, a veces hay devotos que son muy estrictos con el sadhana, pero no predican mucho, ¿no? Hay veces hay predicadores que predican mucho y el sadhana no, es más complicado, ¿no? Sí. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu le decía, tú eres un devoto perfecto porque eres saranista, ¿cómo se dice? Saranista y también predicador, ¿no? Así que esto lo debemos lograr, ¿no? Que no nos cansamos en difundir conciencia Krishna, o por lo menos asistir a la distribución de libros y la predica, ¿no? Como los pijazas, por ejemplo, que viven fuera del templo, ¿no? Bueno, ¿por qué no dar, ¿no? Algo para la prédica, para mismo invitar gente a hacer programas en casa, ¿no? Y a veces Pau recibía reportes, ¿no? De festivales, ¿no? Y Pau siempre preguntaba después, ¿y cuántos libros se distribuyeron? ¿No? Sí, ¿no? Sí. Así como mencioné, creo que lo dije acá el otro día, que ¿no? Bueno, cuando se mandaban reportes a Srila Prabhupada, lo que más le interesaba a Srila Prabhupada siempre fue cuántos libros había, cuántos templos han abiertos, cuántos devotos se habían hecho. Eso es lo que interesaba. Eso como la esencia de la prédica en realidad, ¿no? Que nosotros, ¿no? Nos ocupamos, ¿no? Lo más posible, directamente o indirectamente, en la difusión de conciencia de Krishna, asistiendo a Chaitanya Mahaprabhu sin misión, ¿no? Difundir conciencia de Krishna a todas partes. Como hay esa predicción, ¿no? Que va a llegar el día en donde en todas las pueblos y aldeas, pueblos y aldeas, se van a escuchar los santos nombres, ¿no? ¿Y quién canta los santos nombres? Devotos. O sea, en otras palabras, van a haber devotos en todas partes del mundo, en todo el planeta. Y Prabhupada siempre decía, la forma más eficaz, ¿no? Más importante en difundir conciencia de Krishna eran sus libros. Y no vemos. Prabhupada mismo decía, cuando uno puede ser que se para en la calle y comienza a predicar, ¿no? ¿No? Como nos vemos a veces, los cristianos hacen eso, ¿no? Los nuevos nacidos, ¿cómo dices? No sé cómo dices. ¿Nueva era? No especula, sino testigo de Jehová. Por ejemplo. ¿Sí, no? Bueno, eso. Entonces Pablo decía, ¿no? Uno escucha esto y ya se olvida todo eso, ¿no? ¿No? O sea que mismo en nuestras conferencias en el templo a veces, ¿no? La gente escucha, gente nueva viene, ¿no? Y se van y bueno, la mayoría de cosas se olvidan, ¿no? A veces encontramos a esa gente que ha ido al templo y le preguntamos, ¿y qué te gustó? La comida, ¿no? Lo único que recuerda es la comida y cómo se vistieron los devotos, bueno, si se visten ropa devocional, ¿no? Y qué más, bueno, eran muy friendly, ¿cómo se friendly? Muy amables, ¿no? Eran muy amables la gente. Una vez vino un periodista al templo, un templo en Alemania, ¿no? Y bueno, y después escribió un artículo, ¿no? Sobre la experiencia que ha tenido
Y una cosa que decía, que esa gente es muy humilde, ¿sí, señor? ¿No? Y lo veía como algo negativo, ¿sí, señor? O sea, como que no tienen como no sé cómo se, ah, falta de estima, ¿ah? Baja estima. Baja estima, tienen, otras partes tienen baja estima, ¿no es cierto? Eso lo ven como algo negativo, ¿no es cierto? Mientras que Chaitanya Mahaprabhu nos enseñó, ¿no? Tadviri Paripatina, no, no, Tirada, ese verso, ¿no es cierto? Que nos volvemos humildes, respetuosos con los demás, tolerando cualquier adversidad, cualquier dificultad. ¿Eh? Y él decía, si aceptamos, ¿no? Adaptamos esa actitud, podemos cantar siempre. No hay como obstáculos en el canto de los santos nombres. Podemos seguir cantando todo el tiempo. Y cantando Hare Krishna, no solo cantando Hare Krishna, sino que también ampliando, difundiendo esas vibraciones sonoras, ¿no? Que provienen, ¿no? La causa de todas las causas, especialmente Chaitanya Mahaprabhu. ¿No? Debemos, ¿no? Desarrollar más y más agradecimiento, ¿no es cierto? A los devotos, al Señor, a Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Que ha venido, así, ¿no? Bueno, el movimiento Chaitanya, que ha venido a Chile, ¿no es cierto? A un lugar tan lejos de lo que es Krishna, la cultura que disculpen, ¿no? ¿No? Era la única luz, ¿no? La única esperanza es el movimiento de conciencia que es no solo para Chile, sino que para todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo, ¿no? Y hay devotos en todas partes, ¿sí? Mismo en los países árabes también hay devotos predicando, ¿no? Están como cosas muy, no sé, como muy clandestino, ¿cómo se llama? Muy clandestino. Sí, por ejemplo, que ¿no? en Egipcia, por ejemplo, y esos lugares, ¿no? También recuerdo, hace mucho tiempo, Pablo estaba caminando con un grupo de devotos, ¿no? Y en un momento Pablo dijo, si alguien va a los países árabes, recibe una misericordia especial, ¿no? Inmediatamente los devotos decían, ¿no? Y se fueron a comprar ¿cómo es? Un Unimog, ¿no? ¿Cómo se dice? Los militares en Argentina tienen estos, ¿no? No, es como un Mercedes, ¿no? ¿Cómo es? No, motorhome, nada de eso. Es de guerra, sí, para guerra, ¿no? Tiene ruedas altas, ¿no es cierto? Y compraron un Unimog, ¿no es cierto? Y empezaron a viajar, ¿no es cierto? En los países árabes, ¿no? Y recuerdo que en un momento uno de esos devotos se había quedado en Cairo, en Egipcia, ¿no es cierto? Y vino a Mayapur, ¿no? Y le preguntamos, ¿y cómo es? ¿No? Y dijo, sí, tengo un bhakta nuevo, pero no le puedo decir que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Demasiado, ¿no? Demasiado pesado, ¿no? Entonces en esos países, ¿no? Si uno predica ahí, ¿no? Hay que cuidarse mucho. Hay que predicar, como Pablo siempre decía, de acuerdo a tiempo, de acuerdo a tiempo, lugares, circunstancias. Muy importante que aprendamos esto. Esa inteligencia hace falta. Una inteligencia ¿no? para saber cómo presentar o cómo practicar conciencia de Krishna de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias. Como dije el otro día, ¿no? Todos los sannyasis que conozco, todos llevan un pantalón en la maleta, ¿sí? ¿No? Porque a veces hay como condiciones muy adversas, ¿no? Para no llamar la atención, ¿sí? ¿No? Pero la mayor parte no, siempre viajan en ropa devocional, ¿no? Y la gente lo aprecia, inclusive se acercan, preguntan, ¿no? Como dije el otro día, a veces tengo la experiencia que de repente alguien comienza a cantar a Krishna, ¿sí? ¿No? Ahí en la cola esperando a subir al avión, ¿no? Al ver los devotos. ¿Sí? Y cuando viajamos, ¿no? En mi caso, cuando viajo con él está siempre diciendo lo mismo, ¿no? Como ya mencioné, los aviones inclusive. ¿Sí? Ahora, y mismo el otro día estábamos ahí en el aeropuerto, ¿no? En el aeropuerto en Buenos Aires. Estábamos esperando, ¿no? Subir al avión. De repente se acerca alguien, ¿no? Y nos hizo preguntas como existenciales.
estoy sufriendo, tuve problemas con la esposa, me abandonó, cosas así, ¿no es cierto? Y, ¿no? ¿Por qué le llamó la atención? ¿No? ¿Por qué se acercó? Porque veía que andábamos en otra cosa, ¿no es cierto? ¿No? Que estamos, ¿no? ¿Cómo se dice? Dedicando nuestras vidas al Señor. ¿Sí? Así como di el ejemplo el otro día, así cuando tenemos problemas así en la calle, ¿no es cierto? Alguien nos asalta o no sé qué, o ¿cómo se está? Amenazando, ¿sí? Llamamos a buscamos un policía, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo identificamos? ¿Sí? ¿Por el, esto? No. Por uniforme, por uniforme. ¿Sí? Inmediatamente, nos llama, ahí está, por favor, ayúdenos. Y viene, ¿no es cierto? Para protegernos. Así que la misión de Chaitanya Mahaprabhu es muy, muy extensa. Muy extensa. Hay tanta gente todavía acá en este país que jamás han visto un devoto, nunca han escuchado los santos nombres, nunca se ha acercado un devoto sanketanero con algún libro, ¿no es cierto? Tanto más que hacer. Y no solo acá en Chile, en todas partes. Sí, en todas partes. En Argentina, en Bolivia, en Perú, ¿sí? En todas partes. Hay tanto que hacer todavía. Es un campo grande todavía. ¿No? Debemos pensar, bueno, yo le escribo libros en un momento, cuando era jovencito, dinámico, sí, señor, y inspirado, ¿no? Las autoridades me dijeron que salga de escribir libros, sí o sí, ¿no? Inclusive había tiempos que, ¿no? Cuando le daban una cierta cantidad cantidad de libros que tenían que distribuir los devotos, ¿sí? ¿Sí? Así que no debemos, bueno, eso, ¿no? Y debemos continuar con esa traducción y enseñar, ¿no? Más que nada a los devotos nuevos, ¿no? ¿Cuál es nuestra verdadera misión? Nuestra verdadera misión es asistirlos a Pablo en su misión, ¿no? Pablo había bien claro, ¿no? Por ejemplo, como dije, ¿no? Podemos escuchar algo y nos olvidamos, pero llevamos el libro y siempre podemos, ¿cómo se dice? Recordarnos. Sí. Podemos tener como una referencia, ¿sí? ¿Sí? ¿Referencia? ¿No? Una referencia en caso. Y por la misericordia de Pablo tenemos ya varios libros. Recuerdo un día fuimos yo llegué acá y se estaba mostrando la película de Srila Prabhupada. ¿Sí? ¿Tuviste ahí también? Sí. ¿No? Y bueno, en realidad fue la dueña de un cine. ¿Cómo es ese cine? Cinearte Normandí. ¿Cómo? Cinearte Normandí. Lo conoces. Sí. Yo organizé la. Lo conoces. ¿No? Y la señora le gustaba la película, quería mostrarla otra vez. ¿No? ¿No era? Sí. Sí. Y bueno, entonces fuimos todos y se llenó el cine, ¿no? De gente. ¿Sí? Y después cuando terminó la película, estaba viajando con un Hooker, ¿no? Discípulo, mismo, hermano espiritual. Y entonces los devotos dijeron, Maharaj, súbese, responde preguntas, ¿no? Sí. Cuando había terminado la película, ¿sí? Y bueno, sentamos ahí, responde preguntas. ¿Sí? Inclusive recuerdo una persona preguntó, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de conciencia de Krishna y estar high? ¿Cómo es eso, no? ¿Cómo es? Tomar drogas, no sé. ¿No? Y todavía recuerdo esas preguntas. Sí, y entonces, ¿no? Y después del programa se acercó, mismo durante esa parte del programa, alguien preguntó, ¿no? Si podía comprar el Chaitanya Charitamrita. ¿Recuerdan eso? ¿No? ¿No? Y fui, inclusive ¿cómo es? Él quería que ¿cómo es? No. Ya lo firmaron. ¿No? Así que esto en realidad fue muy lindo, ¿no? Los libros siempre deben ser el centro de todo. Como Pablo dice, como mencioné, ¿no? Pablo siempre pregunta, ¿y cuántos libros se distribuyeron? No sé, ¿eh? Y sé que hay templos donde también presentan los libros. Después de la clase, ¿no? ¿Cómo se avisan? ¿No? ¿Cómo se anuncian los libros? ¿No es cierto? ¿Sí? Y muchas veces la gente lleva libros, ¿no? O ponen una mesa de libros, ¿cómo se
en la puerta del templo, afuera del templo. Y la gente se lleva los libros, ¿no? Lo mismo debemos hacer acá también. ¿Cómo consiguen libros? Los que vienen a la fiesta el domingo. Habla con Tinadayana. ¿Cómo? Habla con Tinadayana. Ahí están los libros. Entonces, Tinadayana lo Ay, gobierna. ay, ay. Ahora es el encargado, ¿eh? Claro. Qué néctar. Qué bueno, está en buenas manos entonces. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a eso, lo que elaboramos? Sí, sí, ¿no? Seguimos leyendo un poco más. Ya estoy acostumbrado a cuando leemos el Chaitanya Charitamrita, seguimos leyendo, ¿no? Porque si nunca termino de leer el Chaitanya Charitamrita. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Me llama la atención que Prabhupada aquí en el significado, al principio la primera frase que dice que la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu se dice actúa por sí sola. Uh-huh. Eso no me queda muy claro, pero puedo especular filosóficamente sobre este punto, pero no lo entiendo del todo. Porque yo entiendo que la gente por su karma previo, por su crítica que ya habían acumulado, a veces tienen contacto con los devotos. Entonces, que ahí es donde, claro, actúa la misericordia de Krishna. O sea, esta persona estaba... Sí, pero acá también se menciona Jai and Vijay. Jagamadai. Jagamadai, sí. ¿No? Y acá Pablo da el ejemplo que, ¿no? Hasta la gente más caída, ¿no? Más, como se dice, ¿no? Degradada, ¿sí? ¿No? También reciben la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Pablo da eso como ejemplo, ¿no? A las personas tan degradadas, ¿no? También, bueno, en realidad Chaitanya Mahaprabhu en ese caso no era, o sea, como no, 108% misericordioso realmente. ¿No? Sino que era Nityananda que mostró su misericordia sin causa. ¿Sí? ¿No? ¿Recuerdan cuando, ¿no? Cuando la habían herido, dicen, a Nityananda? Y mírame, Chaitanya Mahaprabhu se manifestó ante ellos. Y manifestó el Sudan Chakra. ¿No? Y Nityananda le dijo, pero Mahaprabhu, has venido para salvar los más caídos. Acá hay dos de estos. ¿No? Y cuando ellos, esos dos malditos, escucharon eso, ¿no? Primero uno experimentó un cambio de corazón, ¿no? Y el otro todavía no es cierto. Bueno, estaban borrachos, intoxicados, ¿sí? Y uno cayó a los pies de Chaitanya Mahaprabhu con los viejos, el otro no, también lo agarró también para que se entreguen, ¿no es cierto? Y de esa manera, por la misericordia de Nityananda, Prabhu fueron salvados. ¿Está bien? Quizás, sí. I don't know how to translate. He's referring to a text. Oh, yes. No. It's not Jagai Madai. He asked a question from the purport. Are you looking for... ¿Estás buscando eso? ¿En inglés? Okay. ¿Puedo hacer un comentario? Espera, hasta que escuchemos. ¿Cómo? ¿En qué verso vamos? ¿Todavía no? Sí. Ya. Lee esa parte del significado. Muéstrale. ¿Ah? Muéstrale dónde está. He wants to know if you want to add some comments about this part of the purpose. Muéstrale.
Qué bueno que está, ¿eh? Qué bueno que están. Yeah, John, that's excellent paragraph. Yeah, the last part there is saying yes. If you don't have the mercy, favor, Chaitanya Mahaprabhu, you won't become fit to return home. La última parte dice que si nosotros no tenemos el favor, la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu, no estaremos capacitados para regresar al hogar. Because only by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Solo con la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu y el Señor Nityananda can one enter into the deeper aspects of Radha Krishna Lila. podemos entrar en los aspectos más profundos del Krishna Lila. And if you don't care for Chaitanya and Nityananda, Y si usted no se preocupa por el Señor Nityananda, then you can't enter into their Lila either, because they're the other half of Goloka Vrindavan, Chaitanya Lila. entonces no se puede adherir a la otra mitad, a ellos porque ellos son la otra mitad del Chaitanya Lila. Tienen que darle la otra mitad del Chaitanya Lila. You lose out on both accounts. Entonces pierde en ambas cuentas. Tenés que You repetir. lose out on the aspect of Radha Krishna Lila, Repite tu Pierde pregunta. en el aspecto de la Krishna Lila. and at the same time you miss out on the whole aspect of the Chaitanya Kirtan. Y al mismo tiempo se está perdiendo también del aspecto completo del Chaitanya Mahaprabhu. And the Prabhupada mentions Balaram, the Hoyla Nitai. That Balaram is not different than Nitai. Y se dice que el Señor Balaram no es diferente de Nitai. And then of course Chaitanya Mahaprabhu is not different than Krishna himself. Y por supuesto el Señor Chaitanya Mahaprabhu no es diferente que de Krishna mismo. He was actually referring to a specific sentence. Which one? No le mostraste la frase. Sí, me gustan los dos partes. Hay una frase que... Sí, sí, la mostré. ¿Ah? Sí, sí, la mostré. Sí. Que habla de Yakai Madai, dice que son Chaitanya luego. No, pero hay una frase que presentaste. Sí. Dice con la única intención de liberar. Show me the phrase in Spanish. Con la única intención de liberar. Oye. ¿Sí lo leyó? With the only intention of You see the last two paragraphs. Which one is it? Tú me preguntaste una cosa para una frase. Ah, ok. Ya está. Se la repito. Ya está. ¿Qué puedo decirle, mijo? Dime. Ah, sí. Yo había preguntado a qué se refería al principio del significado, porque dice que la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu es tan poderosa que actúa por sí sola. Yo pregunté eso. ¿Cómo es eso de que actúa por sí sola? Entendiendo de que la gente se conecta por su karma previo, o sea, por su crítica acumulada en la vida anterior. al comienzo del significado. Claro, pero después Guru Maharaj citó el final, donde habla de Yakai Madai, y Guru Maharaj mencionó que claro, que Yakai Madai estaban borrachos y todo, y que la misericordia era para todos. O sea, no solo para los que tenían su crítica, sino para la gente también que no tiene actividades piadosas. Entonces la pregunta iba en ese sentido, de cómo se distribuye esta misericordia de forma indiscriminada. ¿Por qué? ¿Cómo pasa esto? ¿No? How the that mercy can be distributed without discrimination. Because that's the nature of Chaitanya Mahaprabhu, the most merciful incarnation. Porque esa es la naturaleza del Señor Chaitanya Mahaprabhu, la encarnación misericordiosa. Nityananda Prabhu had to remind Chaitanya Mahaprabhu of that aspect. Nityananda Mahaprabhu le recordó al Señor Chaitanya Mahaprabhu sobre ese aspecto. Because remember when Chaitanya Mahaprabhu was going to attack with the Sudarshan Chakra Que recuerden cuando el Señor Chaitanya Mahaprabhu va a atacar con el against Jagai and Madai, he was in his Grihastha ashram. And he hadn't engaged in the full scale preaching all over India. So Nityananda Prabhu had to remind him that, whoa. He said, if you're going to use the Sudarshan Chakra, you have to kill everybody.
Chaitanya Mahaprabhu, usted va a usar el Sudarshan Chakra, entonces va a tener que matar a todos ellos. So then, of course, it became obvious I'll have to kill everyone. So, therefore, is that I'll have to change my demeanor. It's because of Nityananda's mercy. Entonces, se vuelve obvio que si no, me va a tocar matar a todos. Y voy a tener que cambiar mi enfoque. Y todo eso es por la misericordia del Señor Nityananda. You see, in Krishna Lila, during the Mahabharata time, Krishna had to stop Balaram from fighting and wanting to kill Bhima. Entonces, los Krishna Lilas, lo que se narra en el Mahabharata, y Krishna también tuvo que parar al Señor Nityananda de matar a Bhima. Because remember, Bhima hit below the waist. Porque recuerden que Bhima atacó por debajo de la cintura. Then Krishna had to remind Balaram that, don't you remember that Duryodhana had a curse that he had to be hid here at the time. Entonces el Señor Krishna le recordó al Señor Nityananda, usted no se acuerda que Duryodhana tiene una maldición que él tiene que ser atacado en ese lugar, abajo. So then Balaram calmed down. Entonces Balaram se calmó. So then the favor was returned in Chaitanya Lila, Entonces ese mismo favor se le regresó en el Chaitanya Lila, where Nityananda reminded Chaitanya Mahaprabhu that, whoa, you want to strike them, but then you have to strike everybody. donde el Señor Nityananda le recordó al Señor Chaitanya Mahaprabhu, si usted quiere atacar ahí, entonces va a tener que atacar a todo el mundo. And in this age, of course, we're supposed to deliver everybody. Y en esta era, usted va a tener que liberar a todos, a todo el mundo. So after that point, Chaitanya Mahaprabhu, then he automatically engaged in an unlimited opening of mercy to everybody. Y desde ese punto, entonces el Señor Chaitanya se abrió a dar misericordia merecida a todo el mundo. So that's when also later on, Rupa Goswami, that's why he wrote the verse. Namo Mahabhadanyaya Krishna, the most merciful incarnation. Entonces, por eso es que Rupa Goswami escribe ese verso de que el Señor Chaitanya es la encarnación más misericordiosa. And that's why also he's called Patita Pavana. Y también por eso se le llama Patita Pavana. Well, both of them are called Patita Pavana, Nitai and Chaitanya. Bueno, ambos son llamados Patita Pavana, el Chaitanya y el Señor Nityananda. And also because of that mercy that's being given, there was no qualification that was needed. Y también por esa misericordia que se está dando, no se necesita ninguna cualificación. Because in Krishna Lila, there had to be you'd have to surrender. Porque en los Krishna Lilas uno se tiene que rendir, Give up all varieties of religion and just surrender unto me, Sarvajana. abandonar todo tipo de religión, abandonar todo tipo de religión y tanto entregarse a mí. And Chaitanya Mahaprabhu didn't ask that. Y el Señor Chaitanya Mahaprabhu no pidió eso. He just said, come one, come all, Chaitanya Krishna. Y él solamente dijo, que cada uno, que tanto solamente a And because Chaitanya Mahaprabhu was there, he infused the mantra in such a way everyone just would start chanting. Y porque el Señor Chaitanya Mahaprabhu estaba ahí, de todo el mantra, de manera que todo el mundo pudiera cantar el mantra. Hare Krishna. Thank you. Sí. Quizás la Krishna debería ser tu serpiente que viaje con usted. Por favor, No entiendo. que él sea su sirviente y viaje con usted. Por favor. Yo tengo que ser su sirviente. A que le ayude con cositas. La Tata Camarada una vez le pidió a su mejor amigo devoto, que dejó el cuerpo hace 2 años en San Diego, de cáncer. Maharaj le pidió a su hermano espiritual que viajara con él y fuera su traductor, porque lo quería mucho a su hermano espiritual. Y él dijo, no, yo soy un gigaste, tengo que seguir manteniendo a mi esposa, que también es mayor de edad. Si yo viajo con usted, ¿cómo va a mantener a mi esposa? ¿Traducir a qué lengua? ¿Él traducía?
No entendí. Traducir porque Maharaj no se le entiende cuando habla inglés. Y él podría ser su traductor. Siempre cae un traductor. ¿A qué lengua? Inglés. Inglés. Porque su voz es distorsionada ahora. Y nadie le entiende. Jayapataka. Él siempre tiene alguien que repite lo que dice. Mismo en la reunión de GBC, todo lo mismo. Jayapataka más de repente levanta la mano en medio de la reunión, ¿no? Y habla, y muy difícil entender lo que dice. No sé cómo será ahora, hace mucho que no escuché nada. Pero siempre tiene alguien ahí que habla bien claro. En realidad también es ¿no? Normalmente en el GBC a veces las reuniones son muy confidenciales. No puede estar nadie que no sea GBC. Solo el secretario que está haciendo las notas. Y entonces en el caso de Jayapataka se tuvo que hacer una excepción, ¿no? Porque necesita a alguien que se lo repite. ¿Sí? Y no solo eso, en la reunión Jayapataka hasta todo el tiempo con la máquina. Y cada tanto le tiene que dar algo para tomar también. ¿No? Viene alguien de afuera y cómo no. ¿No? Sí, en realidad no, tener un sirviente, un asistente es una cosa muy vergonzosa. ¿Cómo se dice? Vergonzosa. Sí. No necesita a alguien. Sí. Bueno, no quiero comentar más acerca de eso. Sí. Chaitanya Mahaprabhu tenía sirvientes, ¿no? Y en un momento decidió viajar solo. Sí. Porque estaba enojado con ellos. Porque pensaba que no lo entendían. Y no lo entendían en realidad. ¿No? Porque se menciona que Krishna iba a aparecer y tomar sannyas. Chaitanya iba a tomar sannyas. Entonces Nityananda se molestó mucho cuando Chaitanya Mahaprabhu sobre orden de sannyas. Porque decía, ¿cómo? Es la suprema personalidad. ¿Cómo tiene que renunciar? Es el Adipurusha, el disfrutador original, ¿no es cierto? ¿No? Eso. Entonces cuando salieron ahí de la ceremonia de tomar sannyas, mismo cuando ya fueron, ¿no? Y entonces la costumbre es cuando sannyasi iniciado rapa la cabeza. Entonces ya el peluquero que lo estaba por no quería no quería sacarle el cabello tan hermoso que tiene Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y cuando por fin se rendió y lo rapó, lo rapó, y todos los devotos estaban llorando, mirando, decían, ¿cómo es posible? ¿No? Ahora aceptan la orden de sannyas, de la renuncia, ¿no es cierto? ¿No? Todo esto. Entonces cuando empezaron a viajar, Chaitanya Mahaprabhu con la danda, ¿no? Entonces estaba por tomar un baño y le confió la danda a Nityananda. Y Nityananda todos los días enojado, ¿no es cierto? Agarró la danda y lo quebró en 3 partes y lo tiró al río, ¿no es cierto? Entonces cuando Chaitanya Mahaprabhu salió del baño y no encontraba la danda y Nityananda le dijo sí, que la había tirado al río. ¿No? Entonces Chaitanya Mahaprabhu no quería viajar solo. Abandonó todo el mundo. Y entonces estaba en camino a Jagannath Puri. Y bueno, la historia fue que cuando llegó a Jagannath Puri, ¿no? Entró en el templo, ¿no? Y se acercó a la realidad de Jagannath, estaba completamente sobrecogido de éxtasis espiritual, y se desmayó inclusive, ¿no? Se cayó al piso ante la realidad. Y estaba justo Sarvabhauma Bhattacharya en el templo, ¿no? Sarvabhauma Bhattacharya era el pandit de la corte, o sea, era un erudito muy, inclusive se dice, Chaitanya Acharya dice, venían discípulos de todas partes de la India que quieren estudiar bajo él, ¿no es cierto? Era una gran personalidad. Estaba justo en el templo. Y cuando lo vio entrar Chaitanya Mahaprabhu en el templo,
¿no? Se asombró mucho que era un sannyasi tan jovencito, ¿no? Normalmente se toma sannyasi en la tercera parte de la vida, ¿no es cierto? Entonces, como era, ¿no? Jovencito y muy hermoso, ¿no es cierto? Entonces, como era, él veía eso como un raza basa, como una cosa incompatible, ¿no es cierto? Y cuando vio que se había caído, cuando se cayó al frente del altar, miren, aparecieron los guardias, ¿sí? Los guardias, ¿no? No, que no veían como que es posible que alguien se cueste ahí a dormir ahí en frente del altar, ¿no? ¿no? Y quisieron agarrarlo y, ¿no? Llevarlo para afuera. Y ahí se metió Sava Barachaya. Y dijo, padre, llévanos a mi casa. Porque él quería investigarlo así de cerca, ¿no? Era, pues, ¿no? Era un gran erudito, pero no era devoto. ¿No? Entonces él había escuchado, a veces las grandes almas manifestaban esas éxtasis, ¿cómo se dice? Síntomas extáticos. Y él quería estudiarlo de cerca, ¿no? Entenderlo ahí. Entonces lo primero que hizo, porque parecía que estaba muerto, ¿no? Y entonces agarró un poco de algodón, lo puso enfrente de las fosas nasales de Chaitanya para ver si estaba respirando todavía. Y detectó que la respiración era muy leve, ¿cómo se llama? Muy, muy leve. ¿No? Bueno, ella se quedó y ya no sabía qué más hacer. Y cuando los devotos llegaron al templo, después de Chaitanya Mahaprabhu, era el tópico del día, todo el mundo estaba hablando del sannyasi jovencito, que efulgente, ¿no? Que lo había llevado a la casa de Sarvabhauma Varachaya. Y ellos sabían, ¿no? Ya tenían experiencia como revivir Chaitanya Mahaprabhu, esas éxtasis profundas. Ya tenían experiencia, ¿no? Y lo que hicieron, ¿qué piensan que hicieron? Sí, entraron como, ¿no? Hicieron una cosa, un kirtan tremendo, ¿no? Y de esa manera Chaitanya volvió la conciencia externa, ¿no? De los devotos, eran muy complacidos. Y había un devoto, no recuerdo el nombre ahora, se acercó a Sarvabhauma y le dijo, ríndete, la suprema personalidad de Dios, es una gran oportunidad para, ¿no? Y todo esto. Y él se quedó así como escéptico con eso, ¿no? Sí. No, pero sentía mucha compasión con el sannyasi jovencito. ¿No? Decía, si no lo educo bien, no va a quedarse ahí en esa misma posición, ¿no? Y lo invitó, ¿no? A enseñarle el Vedanta Sutra, ¿no? Entonces Chaitanya Mahaprabhu lo aceptó. ¿Por qué lo aceptó? Por su misericordia en causa, ¿no? Entonces lo invitó, inclusive Chaitanya dice, le hizo un asiento elevado y sentó más bajo, porque, ¿no? Depende de la etiqueta, ¿no es cierto? Como la grihasta, ¿no? Y Chaitanya Mahaprabhu era sannyasi, ¿no? Entonces, con mucho respeto. Y empezó a enseñarle. Por 7 días hablaba sin fin, ¿no? Y llegó el momento que Sarvabhauma tenía dudas, ¿no es cierto? ¿Qué? No dicen nada. No tenés ninguna pregunta, ¿no es cierto? En lo que estoy enseñando. Y Chaitanya Mahaprabhu dijo, bueno, el Vedanta Sutra lo entiendo. Lo que no entiendo son tus explicaciones, tus significados. El Vedanta Sutra es como el sol, pero tus comentarios son como las nubes que cubren el sol. Cuando escuchó esto, ¿no? Nunca jamás había escuchado esto, ¿no? de un discípulo. ¿Sí? Entonces dio la vuelta a la espada, ¿cómo es eso? No? Dijo, sí, vamos a escuchar tus comentarios entonces ahora. ¿No? Y cuando Chaitanya Mahaprabhu empezó a dar sus comentarios, el Samabhara se quedó, ¿no? Y llegó a la conclusión que esto debe ser el autor del Vedanta Sutra, que como lo conoce tan bien, ¿no? ¿No? Bueno, entonces, ¿no? Se entregó a Sarvabhauma y se volvió ¿cómo se dice? Inmediatamente cuando se entró a los pies del otro Chaitanya, ¿no? Se dice que compuso 100 versos en glorificación de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Sí, esos versos todavía existen. Sí, ¿no? Y bueno, glorificándolo, se volvió un seguidor de Chaitanya muy importante.
Y también, Guru Maharaj, y ahí es que le muestra la forma a Bhagavad. No estoy seguro ahora. Yo fui, sí, ¿no? Chaitanya Mahaprabhu elevó la forma de Chaturbuja a Samavadacharya, ¿no? Sí. Sarvabhauma Bhattacharya. I don't remember. I know he was showing it to different devotees. Yeah. And I he's don't remember. Brihaspati. Could be, but I don't remember exactly off the top of my head. I don't remember either. Anyway, so Also, I just want to mention that Chaturabhuja, it's mentioned in the Chaitanya Bhagavat. It's mentioned in the Chaitanya Bhagavat. And there's a Chaturabhuja that was shown to Nityananda Prabhu. and also to That's different than the Chaturabhuja that was shown to all the other devotees. Ramananda Roy also Chaitanya Mahaprabhu revealed his Chaturbujas. No? Yeah. Really many times. Yeah, there's another pastime of Samavadacharya. ¿Cómo se llamaba el? What was the Srivas Thakur? no, the name of the husband of his daughter? The name, el esposo, yeah. The husband of his daughter. ¿Cómo se llamaba el? Amoga, ahí está, Amoga. Para algo sirves, ¿ah? Disculpe. Sí, Amoga. Yeah. Amoga. ¿Conocen la historia de Amoga? Sí, ¿no? Todo el mundo. Ella sí, porque lee. Pero todo lo demás, Amoga, ¿recuerdas la historia de Amoga? No. ¿Cómo? Sí, Amoga. Yeah. Y una vez Samavadacharya invitó, ¿no?, a Chaitanya Mahaprabhu a tomar pasar en su casa. Y entonces Chaitanya Mahaprabhu no quería ir, ¿no? Porque él decía que yo soy sannyasi y si voy a tu casa a comer ahí, me vas a hacer una fiesta tremenda, ya te conozco, ¿no es cierto? Bueno, entonces se negaba, pero por fin no aceptó. Fue a la casa. Y Samavadacharya, la hija, tenía una esposa que se conocía como Amoga. Amoga era famoso por criticar los Vaishnavas. Era muy envidioso con los Vaishnavas. Siempre buscaba faltas en los devotos. Entonces, sabiendo esto, ¿no? Aseguró que todas las puertas estaban bien cerradas. Inclusive enfrente de una puerta puso un palo en caso de que iba a aparecer Amoga, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Para darle, no sé, para hacerlo huir, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, entonces Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Pasó exactamente lo que había pensado. Le sirvieron tantas preparaciones, ¿no es cierto? Pero empezó a tocar, ¿cómo se llama? Tomar, ¿no? Tomar. ¡Pente se abrió la puerta! Estaba Amoga, ¿no es cierto? Yo, ¿cómo el sannyasi con tantas preparaciones disfrutando, ¿no es cierto? ¿No? Y Amoga se levantó, agarró el palo y corrió tras él, ¿no? Pero se cuenta que Amoga era jovencito. Y Samavadacharya ya tenía cosas, era muy mayor ya, ¿no es cierto? No lo alcanzó. ¿Sí? Entonces volvió, estaba completamente deprimido y no, lo que había pasado en la casa de él, ¿no es cierto? Entonces Chaitanya Mahaprabhu se había quedado ahí sentado, ¿no? Había observado la escena, inclusive sabía smile, ¿cómo se smile? Se sonrió, no sé, era con cosas de lo que había pasado, se levantó y se fue. Y llegó un momento en que Chaitanya Mahaprabhu le preguntó a un devoto, ¿y cómo está Samavadacharya ahora, no es cierto?
Entonces, están muy mal, que te fuiste de casa, están ayunando, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Y Amoga cómo está? Amoga está muriendo de, ¿cómo se llama esa enfermedad? Agua sucia. Cólera, ahí está, ¿no? De cólera, ¿no? Y está de dejar el cuerpo, ¿no es cierto? Entonces Chaitanya Mahaprabhu fue, ¿no? Fue a verlo a Amoga. Y le dijo a Amoga, ¿cómo es posible que el corazón de un brahmana se ha contaminado tanto, ¿no es cierto? Y Amoga había completamente cambiado de actitud, ¿no? Estaba pidiendo disculpas y todo esto, ¿no? Entonces Chaitanya Mahaprabhu dice, sí, Amoga, canta los santos nombres y te vas a, ¿no?, liberar de todo esto, de toda esa contaminación. Y se levantó, empezó a Hare Krishna, empezó a cantar, ¿no es cierto? Después fue a la casa de Samaracharya y ahí estaban muy, ¿cómo se dice? ¿No? Muy mal, ¿no? Entonces él le dijo, pero tenés que haberlo tolerado, porque es un joven, no sé, no tiene mucha experiencia en la vida, ¿no es cierto? Y todo esto, ¿no? ¿No? Y bueno, entonces, no, otra muestra de la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, me hubiera gustado que lo hubiera entendido. Okay. This is from the Chaitanya Bhagavat, Madhyakan, by the purports by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and translated by. Ya está. Ya nos fuimos. Madhyakan, chapter 5, verse 105. Says in order 105, is a not 8. Philosophy. In order to exhibit this Achintya Veda philosophy in his Gaura Lila, the Lord displayed his six-armed form in the Chinanya Prabhu. So this Sadbhuj form I'm going to talk about. Sadbhuj, yeah. Eso es el término. It's actually a form of the philosophy. So Achintya Veda Rupa. So we have Achintya Veda philosophy and Achintya Veda Rupa or form. Quote, on seeing the conch, the disc, the club, the lotus, the plow, and the mushala. Plow. You know, a plow, Balaram has a plow. You know, he works like this as a farmer. It's a type of plow. You just pull like this. Remember, he pulled the Jamuna River with his plow? Okay. And the last one is mushala is a club. Nitai was overwhelmed and fell unconscious. So that's Chaitanya Bhagavat, Madhyakan, chapter 5, verse 93. So I put a note here. Because first it went right over my head. Yeah, it went way over my head. It was too elevated. Then as we were reading later, then I thought back and said, wait a minute, a form with the philosophy. I haven't heard that. So usually this Achintya Veda philosophy is used to comparing Krishna and the Jesus
historia de los libros or his energies. o a sus energías. But now it's also being applied to Gora and Nitai Pero ahora está siendo aplicada también a Gora y Nitai, Krishna and his expansions. Krishna y sus expansiones. Gora was showing that he is Nitai, Gora está mostrando que él es Nitai, but at the same time, they are both separate individuals. pero al mismo tiempo ellos son individuos separados. Because those two things, the plow and the club, only belong to Balaram. Porque esas dos cosas, el asadón y la masa, solamente pertenecen a Bala. The Sadbuj form is not the usual form of Sadbuja. Y la forma Sadbuja no es la forma usual de Sadbuja, But it includes the plow and the club. pero incluye el asadón y la masa. Usually the top two arms are Rama's bow and arrow, Usualmente los dos brazos superiores son los brazos del señor Ramachandra con el arco y la flecha. the regular two arms are for the flute, Las dos brazos regulares son para la flauta and the bottom two arms are the stick, y los dos brazos de abajo or danda, son el palo o la danda and kamandalu, or the water carrier. y el camandalo que es el para el agua. The Mushala club is a weapon of Seish. La masa muchela es un arma de Seish. Seshna, aves de la chicha, who is Nityananda, quien es Nityananda or Balaram. o Bala. The plow is also Nityananda. El asador también es Nityananda. The Mushala is described as a cylindrical rod of hard wood. La masa muchela es un ítem cilíndrico de madera, Which was made available to Balaram el cual está disponible para Balaram before his fight with King Jarasandha antes de que él peleara con el rey de la sangre, of Rajagriha. el bailarín. Hala or plow, El asadón, like that's how we call him, Haladara, porque como lo llamamos anteriormente, jaladara, and the Mushala or club y la masa muchela are the original weapons of Ananta Sage. son las armas originales de Anantashesha. You have a picture can you show us in the future? Just remember the top two bottom arms are the club and the plow. We have a picture, internet, so we have a picture. Of that, I don't think so, because I haven't heard anyone mention this ever before. Que la madre pregunta si hay alguna foto de esa forma de 6 brazos y ella dice que él no ve porque nunca había escuchado de esa forma en particular. But it's in Chaitanya Bhagavat. Pero en el Chaitanya Bhagavat, Yeah, and of course, that's the incarnation is considered to be the incarnation of the Veda Vyas. y esa es la que se considera que es la encarnación de Vedavyasa. Yeah, so it's authoritative. Yo soy contigo, hijo. ¿Lo vas a hacer? ¿Así está? ¿Sí? Disculpa. No hablé mucho de Sankirtan. Yeah. ¿Qué vas a hacer con esa grabación? No problem. Esta no. Está. Después hablemos. ¿Están vivos? Se pueden quitar igual. Vamos a hablar después. Bueno, entonces, ¿está todo claro? Él me había pedido que hable de Sankirtan. Es muy difícil, ¿no? Sí. Quería hacer una pregunta justamente de Sankirtan. Como había Qué bueno, sí. del servicio de Sankirtan, yo quería preguntarle cómo ser de manera asertiva. ¿Cómo? Cómo hacer una comunicación asertiva. ¿Asertiva? Sí, como directa con las personas que no conocen nada de conciencia de Krishna, pero nosotros queremos entregarles los libros para que puedan acercarse un poco más y recibir esa misericordia. ¿Cómo podemos hacerlo de una manera no invasiva, sino como hacerlo amablemente hacia las personas que no conocen nada y no como
Para eso tenés que preguntarle a alguien que conoce el arte muy bien de entregar los libros. Una cosa es cuando salimos a distribuir libros, lo más importante en ese momento es que se lleva la gente los libros, ¿no? Después quizás, ¿no?, podemos seguir hablando de no sé qué, ¿no? Pero antes de esto, lo más importante, a veces se ve que devotos nuevos se quedan hablando y hablando y hablando y nadie se lleva libros, ¿no? ¿No es así? ¿No? Entonces nosotros debemos, ¿no?, ver esa prioridad. Nosotros estamos ahí para dar los libros, ¿no? Entonces, ¿qué sugieres? ¿Qué sugieres tú? Bueno. Yo creo que lo más importante también es ser amable y no decir mentiras. Es como ser como directo con las personas, ¿no? Hay como ciertas como técnicas que se pueden aplicar, ¿no? Pero lo mejor es como ser amable, porque nosotros no estamos vendiendo libros, la idea es conectar con las personas. Es como que somos un vendedor tratando de convencer a alguien que se lleve un libro, sino que a través de una conexión la gente va a, a lograr como comprender que esto no es como que te estoy vendiendo un libro, sino que te estoy dando algo que realmente es importante para mí, que quiero que tú lo aceptes. Entonces como que eso es como que más allá de las técnicas de venta, como demostrar esa capacidad que el sanquiltanero tiene de conectar con la persona, ¿no? Ser amable, ser sincero, ser agradable, y a través de esas cualidades la gente va a recibir el libro. Eso. Yeah, a veces los votos también dicen, ¿sí? I don't know if they have this book translated to Spanish, but I think it's called To Please Me, small little golden BBT book. It's all the quotes about book distribution. The whole book. It's about this big. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Hay un libro que es como así muy grande, que da todas las claves para la distribución. ¿Cómo se llama? It's in español. ¿Cómo se llama? Translated it. What's the name? What's the name? Please Me, I think that's it. It's a golden book. Para complacerme. Yeah, I think that's the title. But I mean, I can find How to please me, is that? Something like ¿Cómo that. complacerme? Yeah. And it's got all the quotes about book distribution in that one book. It seems it doesn't exist in Spanish. That should be translated. They don't know it. That's extremely important. Especially for Santa. ¿Por qué no consigues? Póngate en campaña. ¿Cómo se llama? Te lo mando. Yo lo busco. ¿Ya? Lo busco en Los Ángeles y te lo mando aquí. Bueno, gracias. También. También. Oh, okay. But I'm just saying is that look right now, somebody has just looked up DVT books and just says that in order to please me, or book distribution quotes, or book distribution quotes. I mean, so many ways to do it. Maybe it's called In Order to Please Me by, Prabhupada. Running quotes probably has an image. También vamos a tener... Volviendo a esa pregunta. Yo sugiero que salgas con alguien que tiene más experiencia. Sí. Así uno aprende. Así no tiene que especular y sufrir, ¿no? Uno sale con alguien que sabe. Como todo lo que aprendemos así, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahora está la madre multi acá, enseñando a cocinar, y es una persona que tiene mucha experiencia cocinando. ¿Sí? Para complementar lo que decía Dina ayer, que claro que uno tiene que ser súper amable, pero a veces nos cuesta estar en ese estado. O sea, para lidiar con mi propia mente, primero tiene que haber como un buen sadhana. Como que eso es lo que yo sé que es principal, porque cuando yo no tengo un buen sadhana no me siento bien ni conmigo mismo. Uy, no he cantado mi ronda, no he leído, no fui al Mangalarti o algo así. O sea, en mi caso, ¿no?
y me siento mal, no me siento bien. Hay devotos que yo he conocido que a veces cantan, no sé, un poquito de ronda, 4 rondas o algo así, salen a a Sankirtan y a veces les va bien. Pero me he dado cuenta que esas personas con el paso del tiempo después ya dejan de hacer Sankirtan porque lo estaban haciendo por una cosa material, o sea, no lo hacían tanto con la conciencia adecuada, la conciencia espiritual, sino que lo hacían para ir a vender libros solo, para ganar dinero. Y después, a veces yo ya lo he sabido de ellos que caen de su posición, dejan hace un tiempo de practicar las cosas, y a lo que voy con esto es que es importante el sadhana, y no hacerlo como por ganar dinero, sino por ir a predicar. Entonces necesitamos fuerza espiritual para darle fuerza espiritual a la gente. Si no tenemos fuerza espiritual nosotros, no los podemos inspirar y nos vamos a cohibir. Eso es lo que dice. Tengo una amiga que y esto dice ella. Levantarse ella se levanta a las 2 de la mañana, canta sus rondas, ya está lista. Dice, tengo esa fuerza que me da el Señor Chaitanya para distribuir esto. Tiene lo que tú lo dijiste bien. Con un sadhana casi perfecto. Las rondas tienen que estar cantadas. No hay excusa. Sí, ¿sí? Sí, que vamos a tener ya disponible en español. Bueno, está en español ya. Estamos en proceso de impresión en Chile. El libro de Vaisheshika Prabhu. El libro que Vaisheshika Prabhu escribió. Ya existe en español. Sí, ya está. Sí. De hecho, estamos gestionando imprimirlo ahora ya acá en Chile. Nuestro negocio familiar se llama. Este libro está especialmente dedicado a todo el arte de la distribución del libro. Y no solamente como en relación a cómo hacerlo, sino todo el significado detrás como la empresa familiar se llama el libro, familiar. Todo lo que el trabajo de Prabhupada que hizo para que nosotros pudiéramos seguir como ese legado con la mejor energía y todo. Entonces, ya va a estar listo. Ya lo cotizamos y todo. ¿Ya ha salido usted? Sí, de hecho con Dinadayal y he aprendido de él. Y en realidad cuando hago Sankirtan no salgo como tal a la calle, sino que se lo doy a la gente de mi trabajo o mi familia, así como cercanos. Entonces como quisiera salir más, por eso pedí el consejo para poder salir más. Qué bueno. Ya, hágalo. ¿No? Necesitamos más ayuda, ¿no es cierto? En ese ambiente. Yo he visto cuando los devotos salen más a distribuir, toda la atmósfera cambia en el templo. Viene gente nueva. Inclusive he visto que a veces he viajado con alguien y con Sankirtanero y salen a la calle y traen gente al templo. ¿Sí? Una persona muy interesada y llevan directamente al templo. ¿Sí? Ese espíritu, ¿no? De querer ayudar y hacer que la gente se informe acerca del concepto de Krishna. Nuestra misión. Necesitamos más devotos que están dispuestos a hacer esto. ¿Qué le parece? Es necesario porque si no ejecutamos esta función que Prabhupada, o sea, el deseo de Prabhupada era ese. Él dejó los libros, pero no solo para los devotos y que ya queda ahí, sino que para hacer más devotos. Y si no distribuimos los libros no va a ser posible. Y estaba leyendo recién, estaba buscando lo que hay una carta que hizo Narottam Das Thakur en la que él se la está enviando a Srila Jiva Goswami. Es un reporte de Sankirtan. Estamos hablando del tiempo atrás donde escribían en hoja de palma. O sea, era muy difícil. Y aquí él pone todos los libros que distribuían. Srinivasacharya distribuyó tanto, Narottam distribuyó tanto, Yamananda tanto, y así cada uno distribuye una cantidad de libros. Y le hace un comentario a Jiva Goswami, le dice, Narottam le dice hasta el momento, dice, que podamos desarrollar con otro tipo de tecnología para poder imprimir más de estos libros,
porque dice, debido a esto es muy difícil, dice, crear libros a mano, dice. Dice, la mayor parte de los programas de distribución de libros se pospondrá, dice. O sea, él está haciendo un reporte y está diciendo que está muy difícil hacer los libros porque ellos tenían que hacerlo a mano. Entonces dice que lo van a posponer la distribución del libro y hace como una especie de predicción. Dice, estamos seguros, dice, que en algún día vendrá una persona magnánima que desarrollará un movimiento de amor extático para el señor Chaitanya Mahaprabhu distribuyendo libros por todo el mundo. Srila Prabhupada que. Ahí está. Es lo más importante que nos va a enseñar los devotos nuevos. Antes fue así. Alguien venía, se mudaba al templo, lo rapamos, lo vestimos en ropa devocional, ¿sí? Enseñamos cómo levantarse temprano, tomar la ducha temprano. En esa época todo el mundo se bañaba con agua fría, ¿sí? Era otra experiencia. ¿Sí? Y después salimos, lo llevamos a la calle a distribuir. Recuerdo, por ejemplo, en un momento, habíamos abierto un templo en Múnich, en el sur de Alemania. Y vino Hans Tutter, ¿no? Hans Tutter con un grupo de sankirtaneros, ¿no? Vinieron. Bueno, y en esa época Sankirtan no era como hoy en día, sino que Sanima Harinam y decimos al mismo tiempo. Entonces se acercó un chico que estaba tocando bongos, ¿sí? Le gustaba, ¿no? Tocaba bongos, pelo largo, sucio, ¿no? Y fue tras nuestro, vuelta al templo, ¿no? ¿Sí? Cuando llegó al templo, Hans Ruhe lo rapó, ¿sí? ¿No? Sí, y se quedó y se volvió uno de los mejores sankirtaneros en esa época. Es como funcionaba antes. Ay, Krishna, disculpe. Tal vez un pasatiempo. Yeah. ¿Cómo? Le digo que si quiere contar un pasatiempo. ¿Quién? Dígale. And Gorhari is now passed on. But Gorhari, he was shaving my head, and then he'd point down and say, "Look, there's your false ego." Sí. Ya está. No, there's one. In New York City, the people go by, Senor. Senor. They go by so fast. So I got frustrated. So I just said, I'm just going to stand here. If they want the book, they can take it. It was a small book on chanting Hare Krishna. So then a prostitute came up to me. And she said, "You think you're going to sell a book like that, standing there?" And when I said, this is either, I can take it two ways. This is either a Maya Devi who's bothering me, or Krishna's trying to talk to her. So then I knew, oh, this is Krishna trying to talk to her. And then I just started distributing, and then automatically it just started to happen. Yeah. No, pero te cuento historias también. En Nueva York, los jóvenes negros los molestaban, right? Oh, there's another one. Les jalaban el dote, and it was the winter time. And Vishuddhan Swami was on one side of the street. This is in Harlem.
la calle. And a black older lady came up to me and she said, "Son, white people don't come this far north." Y una señora viejita se le acercó y le dijo, hijo, ¿por qué la gente no viene tan lejos hacia el norte? This is like 163rd Street. Era la calle como la 103. Un Calle. baile súper pesado de gente negra. And I lost track of Mr. John Swami. I don't know. He Yo went, I don't know. perdí de vista a mis finanzas. And then there's like 5 guys that came up to me, Y vinieron chicos, estos haciendo, all black guys. todos, They said, "Oh, what do you got there?" y dije, ¿qué tienes ahí? And I don't know what they did. They start sticking their hands in my pockets and in my book bag, and then I said, Empezaron a meterle las manos a mis bolsillos y a mi mochila de encima. and then I just turned to the Prabhupada. I said, "Oh no, this is it." I just Namo Vishnupadaya, and then all of a sudden they just started handing them incense, and they all gave them an chanting, and then I was just able to walk away. They didn't do anything. I think they tried to get my money. You know, they locked me. Y yo estaba tratando de quitarle la gente, pero entonces ya se reunió y empezó a cantar nada, Vishnu para, y ahí le dio a cabo un incienso. Yeah, I mean, they easily could have come after me. Yeah, there was a lot more adventure, you know. Yeah. En conciencia de Krishna era más aventura, ¿no es cierto? ¿No? That's it. ¿Ah? Sí. Mismo Pablo a veces decía, tú te vas a Japón, ¿no? Se dice, ¿no? Oh, ¿cómo? ¿No? O una vez Tama Krishna Maharaj, ¿no? Había creado, bueno, algunos problemas en Estados Unidos y entonces se estaban quejando los presidentes del templo, ¿no? Entonces Tama dice, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Voy a China? ¿No? Y Pablo, sí, vaya a China. Y se fue a China. And there's another time the devotees, this was the Tejas, you know Tejas. Yeah, of course. Yeah, he was temple He was president. the president in Boston. Yeah, also in India, also. Yeah, then Yeah. he goes to Italy. Yeah. So Tejas was, this is the early days, so this was like 1969 maybe in San Francisco, Era el principio de los 69, maybe 1970, San Francisco. 1970, And they were in a part of San Francisco where there was a big bar on the corner. en la parte de San Francisco donde había They were doing kirtan estaban haciendo un tipo on the other side of the street. al otro lado de la calle And this big guy comes out, y Yeah. ese hombre grande and it's cold weather, and he just has a t-shirt on. y era invierno, hacía frío y él solamente tenía una camiseta He came out of the bar, y salió del bar and he's looking at the devotees. y se quedó viendo a los devotos Ah! And he starts heading towards the devotees, y empezó a dirigirse hacia los devotos and the devotees saw this guy coming. y cuando los devotos vieron a ese tipo de They're like, "Oh no, this guy's going to kill us." ellos dijeron, "Se nos va a matar." So then the devotees start going, "Namaste, namaste, namaste." And he comes up and he goes just to grab them, and also he runs like into a visible wall. Y él se fue así directamente a atraparlos y de repente se quedó así como que hubiera una pared invisible. The demon, undisturbed, "Rawr," and then he went around to the next angle, Y entonces como era como un demonio en el que se acercó y decidió atacar por el siguiente ángulo and he attacks again, y ataca nuevamente. and then boom, he runs into this invisible wall. Y otra vez como que se golpeara con una pared invisible. Then he goes around to the third angle, Y después da la vuelta para atacar por el tercer ángulo and he comes towards the devotees, y va y ataca por el tercero. and then he runs to this invisible wall, Y vuelve y se pega con esa pared invisible. and then and he just walks away. Y después ahí And they just personally told me. We had the same experience once. nosotros tuvimos In Hamburg, there's So this, Trey Das, not Tejas. oh, Trey Das. Trader, no. Yeah, Trey yeah. Das. He's Yeah. in Italy. Yeah. Yeah. Tejas, I know. He was a Trey Das. temple president I know in Tejas. Delhi. Yeah. Tejas. Anyway, Trey Das. yeah. Anyway, we don't have any more time. No? ¿Qué iba a decir? Ah, usted tenía otro. Yeah. Bueno, A ver,
No está muy relacionado con la distribución de libros, No le hacen. pero en el comienzo salíamos a la calle, en un barrio, en Hamburgo hay un puerto grande. Entonces hay un sector de la ciudad donde vienen todos los clubes, los prostíbulos y todo esto ahí, no sé. Zona roja, ¿cómo dicen acá? Sí, sí. Bueno, sí. Y sábado siempre salíamos ahí, ¿no? Ese sector, a la noche. Y entonces una vez estábamos cantando al frente de una vidriera grande, ¿no? Y estaban cantando y vino un tipo grandote, ¿no? Y trató, borracho, trató de empujarnos al vidrio, ¿sí? ¿No? Así, bien violento, ¿no? Y salió un tipo aún más grande del público, ¿sí? ¿No? Lo agarró ahí, ¿no es cierto? Y dijo, mira, ¿no? Y nosotros, oh, Krishna. Krishna me está parando ahora. Me está... Yo tengo historias cómicas acerca de la gente que cayó la. Andamos una vez en San Francisco en el barrio de Chinatown. Hay otra calle que se llama Broadway y es puro prostíbulo y mujeres a go-go, dancers, bailarinas a go-go. Y esa vez el presidente dijo, vamos a ir a la Broadway, muy famosa, y ahí vamos, todos. Y hay muchos edificios donde la gente vive, y los edificios son viejos, bellitos. Y ahí desde arriba vamos cantando animal muy fuerte y alguien que dice, arriba nos tiró orines y nos cayó en la cabeza. Pero Sí. ya no volvemos. Cuando salíamos a ese lugar, siempre íbamos, todos los sábados, ¿no? Y a veces caían macetas al lado nuestro, ¿sí? O los tipos que, ¿cómo es enfrente de los de restaurantes, ¿no? Que a veces echaban la gente o no, ¿no? Nos tiraban cigarrillos así, ¿no? A los sanquetaneros, ¿sí? Muy especial. Inclusive en ese momento apareció como la televisión. Había una serie en Alemania de televisión, la corte, como el corte, ¿sí? ¿No? Eran como un caso de corte, con ese casos así que les interesaba a la gente, pero teatro, ¿no? O sea, como no era real, ¿no? Entonces un día también vienen al templo, querían que devotos vayan a tomar parte de un juicio también. Era como problemas con rocas. Conté el rocas el otro día. Sí. Entonces, que había un grupo de rocas que había atacado a los Hare Krishnas en este lugar, ¿sí? ¿No? Y bueno, y yo fui, me pusieron toda una cosa de corte ahí, ¿no es cierto? Así, ¿cómo es? ¿No? Lo pintaron ahí, como una cosa así, ¿no? Sí. Y yo era como el Hare Krishna que habían pegado. ¿No? Y también cayeron rocas reales, o sea, no cosas, actores, ¿no? Así, esos tipos pesados, ¿no? Y aparecimos. Y ese caso que apareció en la televisión, lo vimos bien famosos, ¿no? ¿no? Todo el mundo nos hablaba después, sí, mira, no, cómo nos trataron, no. Éramos como los dos extremos, ¿dices, no? La secta de la paz, ¿no? ¿No? Y los rocas completamente como hacen brutos y yeah. Bueno, de todas formas ya pasamos el tiempo, ¿no? La hora. Ese anda mal. Sí, anda mal. Yeah. Está atrasado, sí. Son las 9:23. No, pero ese ya. Ok. Shri Prabhupada